Gloria a Dios. Acordémonos que lo que nosotros estamos mirando y en lo que nosotros estamos avanzando es en tratar de entender algunos fundamentos que son muy importantes. Y hoy, con la ayuda del Señor, juntos vamos a mirar algo, unas cosas que son muy interesantes y que no nos han enseñado o no las han propuesto como aparecen en la palabra, y usted se va a dar cuenta de eso. Así que gloria a Dios. Importante que en Daniel 9, en el capítulo 9, podemos mirar 5 cosas específicas que modelan, le dan forma, definen, cortan el carácter del Evangelio. O sea, en qué consiste el Evangelio, y ahí nos dan claramente Daniel 9, 5 cosas muy específicas. Una, el momento exacto, preciso de la llegada del Mesías. Es parte del Evangelio, porque era la revelación de él. Él era quien traía buenas nuevas. Segundo, su muerte. Por supuesto que su llegada traía 3 años y medio de ministerio, y ahí su muerte, que 3 días después viene la resurrección, y ahí donde comienza todo. Tercero, que esto es muy importante, es parte del Evangelio, porque nosotros, lo que hemos entendido es que el Evangelio es ir a predicarle a la gente, que ese es el Evangelio. El Evangelio claramente, bíblicamente, como lo vamos a revisar hoy, trae varias cosas muy definidas, muy específicas, que sin ellas, sin todas, es imposible que el Señor haya establecido su reino. Por ejemplo, si Él no viene, el punto primero, si Él no viene, no hay forma de establecer nada. Si Él viene y no muere, no hay redención, no hay nada. Si Él viene y no termina, no acaba, no deshace el antiguo pacto, no pudiera estar no pudiera haber establecido el reino que Él vino a establecer. Acuérdese que cuando Él vino, aquí había un reino. Y el Señor lo dice claramente en Génesis 49, 10. Cuando Él dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el poder a los judíos, a Israel, hasta que viniera Silo, el Mesías. O sea, ¿qué está diciendo? Que cuando él viniera, había alguien aquí con el cetro. Y eso es lo que Dios le había prometido a David. Y Dios le había prometido a David que de un hijo de sus entrañas, en cuanto a la carne, nacería el Mesías. Entonces, cuando vino el Mesías, lo primero que dice cuando apareció en su ministerio, de las primeras cosas, es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablaba de que se ha acercado es porque todavía no había muerto y resucitado. Acuérdese que a la iglesia en todo el planeta Tierra se nos ha enseñado de que el reino va a ser futuro, de que Cristo va a reinar en el futuro, pero la Biblia claramente dice, pero perfectamente, con fechas y todo, de que el Señor, a partir de su resurrección, cogió el cetro de David, y lo dice perfectamente, sin lugar a la más mínima duda. Hechos capítulo 2, verso 29 en adelante, lo dice paso por paso, perfecto. Entonces no hay forma de negar eso. Entonces, sin el final del antiguo pacto no se podía establecer un nuevo pacto. Acordémonos que cuando estaba el antiguo pacto, el Señor terminó con ese pacto después de su resurrección,
y lo deshizo definitivamente en el año 70. Aunque él permitió que estuvieran trabajando al mismo tiempo dos, como cuando Dios permitió que mientras él ungió a David, estaba Saúl reinando, pero el reinado de Saúl era vano a los ojos de Dios, y estaba el que era su voluntad, que era David, reinando paralelamente con el otro, que era pura desobediencia. Lo mismo ocurrió cuando el Señor estableció su reino una vez que resucitó. Entonces, el Evangelio, según Daniel, define o está modelado en estas 5 cosas: el momento de la llegada del Mesías, su ministerio; segundo, su muerte; tercero, el final del antiguo pacto; cuarto, la confirmación del nuevo pacto, ya lo dice claramente Pablo; y quinto, que esto nunca lo han enseñado, tristemente, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del judaísmo, la destrucción de la nación, la destrucción del sacerdocio levítico, del sumo sacerdocio, de su fiesta, de todo fue destruido, la destrucción de su genealogía. O sea, el Señor deshizo todo al 100% y por completo. Hoy no hay nada de eso. Lo que hay es mentira montada por los pastores, pero no bíblico. No hay nada bíblico. Pero además de esos 5 puntos que modelan el Evangelio, el cual trae una destrucción total para un sistema judaico, para poder establecer el sistema celestial, para poder establecer la teocracia donde Dios iba a reinar nuevamente en los corazones. 7 propósitos. Además estaban esos 7 propósitos, que es lo que venimos estudiando. Hoy todavía vamos a estar pegados del primer propósito, porque mire que ese primer propósito tiene sorpresas. Entonces, además de esos 5 puntos que se tenían que cumplir, que modelan el Evangelio, había 7 propósitos anunciados en Daniel 9:24. Ahí están los 7 propósitos. Y esos propósitos eran para 490 años. Hoy vamos a ver algunas cosas que a lo mejor no las he puesto en orden, porque a veces en tantos cajones, usted ve que pasamos cajones, llega un momento en que uno se embota y venir a poner de primero, a veces me emboté un poco, pero ahí van a estar. Entonces, además de los 5 propósitos del Mesías que se tenían que cumplir, había 7 propósitos anunciados en Daniel 9:24 para 490 años, claramente, no para más años. Más que ya lo hemos estudiado, las consecuencias de no recibir al Redentor, que se cumplieron en el año 70. Y lo más increíble es que todo esto está a través de toda la Biblia. Esto lo habló Jeremías, lo habló Isaías, lo habló Ezequiel, lo habló Moisés. Todo eso, esa destrucción. ¿Por qué? Porque todo eso era parte del Evangelio. Lo que pasa es que nunca se nos ha enseñado. ¿Por qué no se nos enseñó? Porque en vez de Cristo estar exaltado, exaltaron fue al Israel del desierto, al sionismo, a esa mentira. Lo exaltaron y lo siguen exaltando hasta el día de hoy. Pero eso es una mentira, ya se ha probado aquí cientos de veces y cada vez va a ser peor. Entonces, vimos que el Evangelio son las buenas nuevas. Y esto es muy importante, porque las buenas nuevas incluían varias cosas. Y que esas buenas nuevas, por supuesto, incluían algo muy importante, nuevamente, muy importante. A nosotros nos ha enseñado que las buenas nuevas es ir a predicar a la gente el Evangelio, pero nunca se ha enseñado de qué parte de ese Evangelio
que era parte vital del Evangelio, era la destrucción de todo lo que era judío, total y absolutamente, total. Pues nunca se nos enseñó eso, por eso hoy en día el reloj de Dios no es Cristo, como lo demostramos aquí en muchísimos versículos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El reloj de Dios era Cristo, nacido de mujer y nacido de la... Y eso está en todo el Nuevo Testamento. El reloj de Dios es Cristo. Y pregúntele usted a cualquier pastor y verá que el reloj de Dios es Israel para ellos, no para la Biblia. Entonces, lo cual era, esas buenas nuevas, era una parte en la destrucción del sistema judaico total. Era una parte vital del Evangelio, porque sin eso no se podía cumplir lo que el Señor vino a cumplir. En la que Jesús se centró en la última parte de su ministerio, la destrucción de todo el sistema judaico. Eso es vital, entenderlo y tenerlo ya como el Evangelio. Porque usted le predica a una persona y cae según donde caiga, allá le meten en el corazón todas esas mentiras y le exaltan el reloj de Dios, le exaltan todas las mentiras que nos enseñaron a nosotros siempre. Así que la destrucción de Jerusalén, del templo, del sacerdocio levítico y su total desolación, eso incluye fiestas, costumbres, sacerdocio, templo, sacrificios, todo lo que tiene que ver con ellos, nación, todo fue destruido, desolado totalmente. Esas cosas son muy importantes entenderlas para poder entender el Evangelio de Jesucristo. Ojo, no hoy, sino en los postreros días, hace 2000 años. Es muy radical, radical. Y no podemos confundir los postreros días con el postrer día, que es el día en el que el Señor va a hacer el arrebatamiento, pero no como nos lo han enseñado. Porque si hay personas aquí que creen en un arrebatamiento, como nos lo han enseñado siempre, déjeme decirle de que hay 5 o 6 arrebatamientos que enseñan en las diferentes escuelas. Entonces, con toda seguridad que la posición que usted tenga para otros es falsa y la que usted tiene de los otros es falsa. Entonces, ¿por qué todo eso es una mentira? Nada tiene que ver con el arrebatamiento bíblico, porque lo que nos han enseñado es un arrebatamiento secreto. Es que el Señor va a venir y un momento a otro, y yo estamos aquí, de un momento a otro, uy, solamente la ropa del pastor ahí o la ropa del hermano ahí, eso es antibíblico, eso no lo dice la Biblia, pero nos lo enseñaron siempre. Y entonces eso se da al principio de la tribulación, que se va la persona y queda la ropa, o en medio de la tribulación es que se va la persona y queda la ropa, o a la mitad de la tribulación, o más adelantico, o al final, o antes del milenio, o hay 5 o 6 posiciones. Todas son falsas, porque no son bíblicas, pero eso es lo que le han enseñado a la iglesia, eso es lo que saben todos los pastores del planeta Tierra, o eso es lo que aprendimos todo porque nos lo enseñaron. Entonces, vimos, esto es vital. Vimos que Daniel, capítulo 9 al capítulo 12, donde termina, trata de entendimiento, de entender la visión, y claramente ya lo vimos, Daniel dijo que la había entendido completamente, por eso se humilló con rostro a tierra, preocupado, claro, terrible, como lo dice Jeremías por allá, en un versículo dice que cuando entendieran la visión se iban a espantar. Entonces, es muy importante. Y que el no entender, mire, hermanos, hemos redundado un poquito en esto, porque trate usted de compartirle a alguien en la calle, pastor o no pastor, lo que quiera, o maestros, las cosas que vemos por la Biblia, y verá que dicen que usted, mínimo le van a decir que usted está mal, o donde están está mal, o hereje, con toda seguridad. Entonces, y que no entender no los eximió de juicio, ya lo explicamos por qué. No era para que murieran 1.100.000 personas, era para que murieran menos personas. Pero ¿qué pasó? El Señor los acusa de que ellos no entraban ni dejaban entrar. Engañaban. Por allá Pablo los acusa de que Pablo estaba extrañado de que tan pronto os hayáis alejado de la verdad de Cristo.
¿Y quién nos ha fascinado? ¿Por qué? Por el judaísmo, los volvían a judaizar. Y todo eso fue lo que el Señor vino a destruir. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, esto es muy importante, sobre lo que le sucedió a los judíos por no conocer o entender dos cosas: el tiempo y el propósito de su visitación. Hoy vamos a ver dos cosas muy interesantes, muy interesantes, que de pronto no las habíamos visto de esa manera. El tiempo y propósito de su visitación en los postreros días. Entonces, mire, esto de postreros días, hermano, quede claro de que esto fue hace 2000 años. Esto no tiene que ver nada con hoy en día, ni dentro de 1000 años, nada que ver. La Biblia claramente lo muestra en muchísimos pasajes. ¿Por qué? Porque no eran los postreros días de la humanidad, eran los postreros días de lo que había profetizado Moisés, que Dios iba a permitir que el pueblo judío tuvieran el cetro, el dominio y el gobierno hasta que viniera el Mesías. Y cuando él viniera, él iba a coger el cetro, el dominio y el reino, y a él se congregarían todos los pueblos. Eso es lo que dice claramente en Moisés en Génesis 49:10. Entonces, los postreros días era cuando él viniera y tomara el reino, y los otros ya iban a quedar sin reino, iba a haber solamente un rey. Eso es todo, no significa nada más. Lo que pasa es que en la mala enseñanza que nos dieron siempre se mezcló todo con los postreros días, con la última venida del Mesías, y nada que ver, nada que ver. Analicemos algo acá muy importante, diferente a como lo hemos visto. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Pablo está diciendo en Gálatas 4:4 que llegó un momento en que se cumplió lo que se había profetizado. Eso es lo que está diciendo. Vino, ya vino, no va a venir. Aquí está hablando en pasado. Y Pablo escribió esto hace 2000 años, no la semana pasada, para que nos toque a nosotros. Entonces, muy importante analizar esto. Dios es un Dios exacto, perfecto. Es un Dios de orden. Uno se pone a mirar la Biblia y lo perfectamente concatenada que está, que parece que fuera un solo versículo toda la Biblia. Pues que cuando uno no tiene entendimiento, hay muchos baches que nos quedan. Por supuesto, nosotros tenemos todavía muchos baches, obvio. Pero lo que hemos visto, hermano, vemos cómo la Biblia muestra su unidad perfecta. Entonces, Dios es un Dios exacto, es un Dios de orden. Todos los profetas, cuando hablaban, el Señor a través de su profeta Daniel, habló claramente y le dio entendimiento de cuándo vendría, cómo sería, cómo vendría él también. Lo explica claramente Isaías, cómo, de una mujer, dónde nacería, por qué, el propósito, para qué vendría él. Todo es un orden de Dios. ¿Y a quién vendría? Claramente, o sea, usted ve un orden perfecto, todo perfecto, y con fechas exactas. ¿Para quién? Y qué tan terrible sería, porque él le dijo a Daniel que sería de mucha bendición para un remanente, pero qué terrible sería para los que no se acogieran a esos propósitos que él venía a cumplir. Entonces, todo está exacto en la palabra. Nuevamente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí quiero que miremos algo que es vital que lo entendamos. Y es el propósito de la venida del Mesías. Ahí hablan de 7 propósitos más 5 cosas que definen el evangelio de las buenas nuevas. Y aquí, en este versículo de Gálatas 4:4, claramente
dedica el Espíritu Santo a través de Pablo a que entendamos para qué vino Cristo. ¿Para qué? Por eso cuando fue esta mujer a que la sanara, le dije que yo vine fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él vino a ellos. ¿Para qué vino? Esto es muy importante para que veamos otras cosas. Ojo, para que redimiese a los judíos. Para redimir a los judíos. Según la enseñanza que nos han dado pro Israel dispensacionalista, es que esto tuvo un cumplimiento limitado, y como limitado se terminó, y por eso es que tiene que venir Cristo en la segunda venida para salvar a otros. Es muy importante entenderlo, y para que hagamos la diferencia. Aquí claramente está diciendo el Espíritu Santo que el Señor vino y tomó un cuerpo y estuvo sometido a la ley y vino para redimir al pueblo judío en general. 12 tribus, a los que estaban bajo la ley, o sea, los judíos, todos. Ok, esto es muy importante. Propósito, ¿por qué? Porque vamos a ver otra cosa. O sea que la redención, a no ser de que esa redención de él haya sido limitada y se haya terminado, cuando él venga va a tener que seguir redimiendo a otros. Sería consumada en su totalidad en la primera venida, según Gálatas 4:4. Él vino para redimir a los judíos, no importa dónde estén y cuándo estén, no importa la fecha. Vino a redimir a los judíos. Ok, entonces la redención sería consumada en su totalidad en la primera venida. Si no la consumó, hay un poco de versículos que están contra eso, de que todavía le falta venir para terminar otras cosas. Y ya lo vamos a ver. Entonces, claramente él en la cruz lo dijo. Y lo dijo en muchos otros versículos, que él había terminado la obra que el Padre le había dado para que terminase. Entonces, la redención fue consumada totalmente en la primera venida. Ojo, al punto que usted y yo le predicamos a alguien y la redención lo coge. No tiene que venir Cristo. Pero nos han enseñado que para los judíos, él sí tiene que venir. Eso es antibíblico. Antibíblico. Y se lo voy a probar por la palabra. Antibíblico. ¿Qué le pasó a los judíos? Yo conocí a algunos. Por ejemplo, cuando me congregaba en una sinagoga en Miami. Y igual a este que vino y nos visitó 1 o 2 veces. ¿Qué le pasó? Le predicaron el evangelio, no tuvo que venir Cristo en persona y él se arrepintió y se convirtió. Eso es todo. Eso es lo bíblico. Lo que nos han enseñado a través de los púlpitos en el planeta Tierra, que eso lo enseñan en toda parte, es que Cristo tiene que venir para salvar. Y usan Mateo 23:39 y otro versículo. Y dice, no me volveréis a ver hasta el día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Claro, pero unos días después Pablo dijo, bendito en el que viene en el nombre del Señor. Y se arrepintió y no volvió a matar cristianos. Y fue incluido en el reino y después fueron 5.000, 8.000, en fin. Y nosotros, aquí habemos varios. Aquí estamos nosotros, ¿cierto? Entonces, o sea que la redención, esto es muy importante, porque mire que eso es algo que está ahí, pero que nunca lo hemos meditado así. Sería consumada totalmente en el primer siglo. Por eso es que usted, si no fue así, entonces no le prediquemos a nadie más, que tanto nosotros como los que le prediquemos estamos perdidos. Muy importante. Mire que esto es sencillo, pero está ahí metido y no lo vemos. Entonces, según Gálatas 4:5, ¿cuál fue el propósito de su venida? Según lo que acabamos de ver, para que redimiese a
a los que estaban bajo la ley, o sea, para que redimiese a los judíos. Y de ahí metió las naciones, y su redención está viva, al punto que su redención funciona a través de la palabra es la que nos da vida. Entonces, muy importante. Así que el propósito de su venida en el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando se cumplió el tiempo, cuando Él vino, cuando nació de María y fue ungido, y cuando le entregaron el rollo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién era Él? Él les dijo antes de morir, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuál era el templo que necesitaba ser ungido? Él, no ningún tercer templo que piensan construir, nada, porque eso todo es mentira. Así que el propósito en el cumplimiento del tiempo es para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esto es muy claro. Y eso, la redención sigue viva. Y analicemos Hebreos 9, 26b. Pero, en la consumación de los siglos, primero que todo, ¿qué significa en la consumación de los siglos? ¿Qué significa consumación? Significa que ya se acabó. Entonces, si los siglos ya se acabaron, ¿cómo es posible que ya hemos avanzado 19 siglos más? No, porque se está refiriendo a la consumación de los siglos para el judaísmo, no de los siglos de la humanidad, sino para el judaísmo. Es como yo decirle a usted, hermanos, no nos vayamos de acá hasta que no se acabe, se consuma la vela, y ponemos una vela acá. Entonces, a la mitad nos vamos, no. Cuando está terminando nos vamos, no, cuando se haya consumado. Aquí habla de consumación, o sea, cuando ya se acabó. Entonces dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, usándolo en la consumación de los siglos, mire si es hoy o en miles de años futuros. Se presentó una vez. ¿Cuándo fue que se presentó Cristo? Hace 2000 años. Entonces se está refiriendo de que los siglos se consumaron hace 2000 años. ¿Qué fue lo que se consumó? El judaísmo. Y esto es muy importante. Se presentó una vez para siempre. A una persona la están acusando de asesinato o lo que haya cometido, y no lo han podido coger, y ahí lo condenaron en ausencia y tiene que pagar 10 años. Una vez que él pague los 10 años, hermano, ya se consumó su deuda con el Estado para siempre. Ya él puede andar por cualquier parte, lo pueden acusar de lo que quiera, todo es falso, porque él ya consumó, ya se acabó. Y aquí dice que Jesucristo se presentó una vez para siempre, o sea, una vez y ya por la eternidad. Esa vez sirve para todo. Por eso es que usted predica y la gente viene a Cristo. Por eso es que a los judíos se les predica y vienen a Cristo. ¿Y por qué no vienen a Cristo? Porque son parte de la humanidad que se va a ser destruida. Eso es todo. Entonces, se presentó una vez para siempre. O sea, ¿qué está diciendo? Que nunca más se va a presentar para ese propósito. ¿Cuál propósito? Por el sacrificio de sí mismo. O sea, Él se presentó una vez para morir por el pecado, para quitar de en medio el pecado, el poder sobrenatural que tenía el pecado. Entonces, significa que Él ya, según este versículo, Él ya nunca más, porque aquí esa presentación tiene validez eterna. Por eso a los que se les predicó en el primer siglo son hijos de Dios, y los que se les predicó en el segundo, en el tercero, hoy y hasta que venga Cristo a llevarse a su pueblo, ahí está para siempre, ahí está eternamente obrando su sangre, porque su sangre tiene poder eterno. Es lo que está diciendo, muy importante para que entendamos otras cosas. Su sacrificio tiene validez eterna para los que están bajo esclavitud, bajo la esclavitud del pecado. Es muy importante. O sea, los que no son redimidos allá en el primer siglo, segundo, tercero, ahora y más adelante, fueron y serán destruidos. Eso es lo que asegura la Biblia. Eso es bíblico. Entonces, muy importante.
porque el evangelio que nos han predicado y que predican los más grandes pastores del planeta Tierra, ahí estamos John Hagee, MacArthur, hermano, les puedo mencionar, muchos famosos, y que ahí todos están en Estados Unidos, inclusive aquí hay muchos. Todo lo que predican en general los pastores es antibíblico respecto a Israel. Entonces la Biblia es muy clara. Esto es muy grave para los que siguen sin conocer o entender. Mire, ¿cuál es el problema? No entender la palabra, no entender el tiempo, no entender los propósitos del Señor. Uno de los propósitos era venir, morir y dejar la redención eterna hasta que Él venga. O sea, que Él no tiene que volver a salvar a nadie, contrario a lo que nos han enseñado, que Él va a venir a salvar a los judíos. Es antibíblico, hermanos, antibíblico. Entonces, de su única visitación para redimirnos, o sea, Él solamente vino una vez para redimirnos, nunca más va a volver a redimir a nadie, y ya lo vamos a ver por la palabra, nunca. Entonces, mire que ese es otro talismán, ese es otro becerro de oro que se cayó, entre los muchos que se han caído. Es una mentira, mire que está ahí, lo que pasa es que por eso el Señor nos manda a meditar en la palabra. Hebreos 9:28. Así también Cristo está hablando de que nosotros, anteriormente está hablando de nosotros, de su obra, y así también Cristo dice que nosotros tenemos que morir una vez y para siempre. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. No se tiene que ofrecer más, o sea que ahorita que venga, ¿qué va a hacer para salvar a la gente que no quiere recibirlo según su palabra? Por su palabra, lo van a tener que mirar en presencia para poderse convertir. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, una sola vez. No tiene que volverse a ofrecer, como lo dice Hebreos 4, Hebreos 6. La parte B de Hebreos 9:28. Ojo, esto es muy importante. Segunda venida. Ahora sí. Aquí sí estamos hablando de la segunda venida. Pero mire, analice, meditemos en lo que dice la palabra y no en lo que nos han enseñado los maestros. Mire que aquí está la respuesta de todo. En la palabra. Y aparecerá por segunda vez. Segunda venida. Esa es física. Física. Aquí sí hablamos de ese arrebatamiento, pero mire lo que dice la Biblia, contrario a lo que nos han enseñado, que es que antes de la tribulación, que en medio de la tribulación, que más arriba de la tribulación, que al fin de la tribulación, que al principio del milenio. Mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo tira todo eso? A la basura. Y aparecerá por segunda vez arrebatamiento. Ojo. Sin relación con el pecado, o sea, no viene a salvar a ningún pecador, no viene a salvar a ningún pecador. ¿Por qué? Porque su sangre está brotando por toda parte en su palabra, ahí está su sangre impregnada, la palabra de su sangre. Viene sin relación con el pecado, o sea, no viene a salvar a ningún pecador. Y ahí lo dice más adelante claramente. Entonces, ¿y por qué su segunda venida es sin relación con el pecado? ¿Por qué? Ya lo leímos. Porque ya se presentó una vez y con validez eterna. Para siempre. Ya no tiene que venir más a salvar a nadie. Él viene sin relación con el pecado. Además ya viene como rey. Él está reinando. Pero mire lo que sigue diciendo la Biblia. Entonces, ¿y por qué su venida es sin relación con el pecado? Porque ya se presentó una vez y para siempre. Ojo, eso es lo que dice la Biblia, no lo que dicen los maestros. Para quitar de en medio el pecado. O sea, ya se presentó, está hablando de hace 2000 años, por eso dice ya se presentó pasado. Lo dijo Pablo, 30 y pico de años
después de que el Señor ya había muerto. Pero lo dijo hace 2000 años, no ahora, en los postreros días, fue hace 2000 años. Entonces, muy importante, ya Él se presentó una vez, presentó su cuerpo, murió y con validez eterna, por eso ya no viene a salvar a nadie. ¿Por qué? Mire, analicemos la palabra, por eso Dios nos llama a meditar, hermano. A mí me gusta mucho meditar en la palabra, meditar. Mire, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahí sigue diciendo la otra parte, por eso la puse. Para salvar a los que le esperan. Ay, mire que si viene a salvar. Lea bien. Lea bien. Lea bien después de salvar, ¿qué dice? ¿Ah? Mi tía que está vendiendo droga por allí, ¿lo está esperando? Cuando Él venga, ahí no se va a arrepentir nadie. Él viene solamente a llevarse a sus escogidos, no más. Aquí lo dice claramente, para salvar a los que le esperan. Entonces yo pongo aquí, analicemos, ¿quiénes son los que lo esperan? Yo le garantizo, yo tengo un hermano que no lo está esperando, ni le interesa. Y tengo un poco de familiares que no les interesa para nada. Entonces, ¿quiénes son los que lo están esperando? Eso tiene un nombre y con 4 colores maravillosos que el Señor pintó en la Biblia. Los redimidos. Los redimidos son los que lo están esperando. Entonces, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, ya no viene a salvar a nadie, hermano. Eso es lo que dice la Biblia, pero no es lo que nos han enseñado los pastores. ¿Quiénes son los que le esperan? Los redimidos. Yo lo estoy esperando, nosotros lo estamos esperando. Hermano, los redimidos. Entonces, Él viene así, en una brecha. Ya. No viene que 7 años de espera, hermano. Mire cuántas veces uno pensaba. 7 años. O sea que está faltando un año. Puedo seguir, mira, yo muchas veces pensé así, porque no había entendimiento. O sea que uno puede tranquilamente estar tranquilito 6 años, 6 años y medio y apenas venga me arrepiento. Como ya sé que mi esposa se fue, se desapareció mi mamá y se desapareció todo el mundo, de una vez me voy para la iglesia y me encadeno allá. ¿Sí o no? Porque de pronto, imagínense, alguno lo conquista por allá a uno. Claro, pero cuando Él venga no viene con relación con el pecado, o sea, ya no viene a nada de eso, viene, aquí lo dice, para salvar a los que, no dice que para salvar a los que se arrepientan, sino a los que le esperan. Es muy importante. Entonces mire que son cosas que están ahí, pero que no las vemos, pero ahí están, hermano. Muy importante. Muy importante. Mire lo que dice la parte B. Ojo. O sea, mire lo que dice la parte B. Y aparecerá por segunda vez. La pregunta es, ¿sabía usted de esto que vamos a ver, hermanos? Ojo, que ni siquiera va a tocar la tierra. Ni viene para redimir a nadie, sino para llevarse a los redimidos, los que Él espera. Entonces, ¿sabíamos esto? Pues esto, lo contrario de esto es lo que enseñan. ¿Y todo por qué? Por amor a Israel. Como dijo el pastor de Pasión por la Verdad, mi pasión es por ese pueblo y no más. Y no importa lo que hagan, lo asesinen lo que asesinen, digan lo que digan, los voy a amar siempre. ¿Está casado con ellos? Yo estoy casado con Cristo y con su palabra. Acá dice que en su venida pisará sobre el monte de los olivos. Es como el poder espiritualidad de eso. Es que ya lo pisó, hermano, es que eso es pasado. Eso es pasado, hermano, eso ya se cumplió. Eso ya se cumplió. Sí, eso ya se cumplió.
Claro que eso después lo vemos, eso ya se cumplió, hermano. Claramente él le dijo a los de Maús, insensatos, ¿no habéis visto, no veis lo que dicen Moisés, o sea, la ley, los profetas y los salmos de mí, todo lo que dicen de mí? Y dice que les abrió cada uno de los versos que se referían a él. Imagínense lo sobrenatural que hizo en un ratico, cientos de versículos. Entonces, pero como, acuérdese que la teología que nos ha metido a nosotros en la cabeza y que es difícil sacarlo, es contraria a esto, es contraria. O sea, ¿qué nos toca hacer? Dejar esto a un lado para seguir con nuestra teología, pero es la verdad. Entonces, aparecerá por segunda vez, mire, Primera de Tesalonicenses 4:16. Mire aquí otra vez la segunda venida, o la venida del Señor, la segunda venida corporal. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Está hablando de Cristo. Que dicen más de 22 versículos del Nuevo Testamento que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de sus pies. Le dijo hasta, si yo no pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies y no destruyo a la muerte, tú no te mueves. Y aquí lo confirma 1 Tesalonicenses 4:16, la segunda venida. Mire de dónde viene, del cielo. Hermano, hay que entender la palabra. La segunda venida, Él viene del cielo. Ahí, viene. Pero mire lo que sigue diciendo respecto a esa venida que viene a salvar a los redimidos, a los que le esperan. No dice que viene a la tierra. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro, esa es la segunda resurrección. La primera. ¿Cómo es posible, por ejemplo, hablando de Daniel 10, sobre la resurrección, cómo es posible que Él va a venir a resucitar muertos que están enterrados? Bueno, si están perdidos, ¿cómo los va a resucitar? Para que usted y yo seamos resucitados, necesitamos ser primero que todo, nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. Bueno, obvio, o si no, no vamos a resucitar. Es obvio. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego, o sea, inmediatamente, los que vivimos, Pablo tenía esa fe de que a él le iba a tocar eso. Mírenlo ahí, hace 2000 años. Luego nosotros, ahí se incluyó Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado redimidos, los que le esperan, seremos arrebatados juntamente con los muertos, con los que estaban muertos, enterrados. Mire, ¿dónde? ¿Dónde es que para dónde vamos o qué? ¿Qué dice? En las nubes. Estoy leyendo la palabra, Reina Valera. Ojo. Para recibir al Señor en el aire. Entonces, ese cuento de que Él va a venir a arrebatar o que va a estar 1000 años aquí reinando la tierra, hermano. El Padre le dijo, siéntate a mi diestra, y usó más de 22 versículos. Inclusive en el Antiguo Testamento, de ahí donde viene, porque todo lo del Nuevo Testamento viene del Primer Testamento. Una cosa es Antiguo Pacto y otra cosa Antiguo Testamento. Antiguo Testamento no existe. Existe la palabra de Dios que se nos dio el Primer Testamento y existe el Nuevo Testamento. Existe el pacto que se terminó y existe el Nuevo Pacto. Es otra cosa. Una cosa es el pacto y otra cosa es el testamento. El Antiguo Testamento no es antiguo, es la palabra de Dios, eterna. Entonces, aquí dice, nuevamente hablando de su segunda venida, que Él viene y va a quedar y nos vamos a encontrar con Él en las nubes, hermano. En las nubes. Como en
este versículo las nubes y el aire no son figurativos. En este versículo es literal. Las nubes y el aire no son figurativos. O sea, lo que el Señor está diciendo que no nos vamos a encontrar con Él aquí en la tierra. Sí, hermano. Entonces, para que va a crear una nueva tierra, a diferencia de esta presente en la que mora la justicia. Eso, Para que haya justicia. eso es parte, esa es una pregunta muy interesante, es parte de lo que vamos a ver después, porque hay mucha palabra figurativa. Eso va a ser desecho de la nueva Sí. habitado. Pero hay cosas muy profundas en la palabra que vamos a ir entendiendo. Y es un lenguaje de Dios. Cuando dice, por ejemplo, Zacarías, que morará el lobo con el cordero, que realmente nosotros éramos lobos, ¿cierto? Y pasamos al cordero. Es el justo es redimido en ese sentido. Sí, sí. Pero, entre la redención sería para el hombre justo. Pero, desde allá se dice, la creación, la tierra se maldita por tu causa. El lobo animal y el caballo que las especies naturales que también y la creación sigue una con el virus invisible. Sí. O sea que la creación más el hombre justo están incluidos en las obras redimidas. También el hombre Yo tengo esa fe. fue salvado a medida que los animales, las especies ecológicas son salvadas también. Porque van a buena tierra por su causa. Esa es la fe que tenemos. Esa es la fe que El tenemos. lobo es lobo. Mm. Y ya figurativamente la parte del lobo humano. Sí. Siempre figurativamente. Sí, sí. Entonces, muy importante esto, hermano, que, o sea, fundamento. Porque acuérdese que la Biblia dice que Él enviaría a su mensajero para que quitara las piedras del camino. Hay muchas piedras de mala doctrina que estamos llenos nosotros y que vamos y tropezamos aquí, tropezamos allá, hermano, dándonos tumbos. Hay piedra, aquí hay una que se cayó, que es de que el Señor no va a venir a salvar a nadie, a ningún pecador. El Señor viene por los que le esperan. Eso está claro. Es claro, ese es el contexto bíblico. Y mire lo que dice a partir de ahí: y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que no es que Él viene y entonces si vamos a estar siempre con el Señor así, ¿dónde está que vamos a venir a estar aquí en un milenio y no sé qué? Y no, y que va a haber borrachos en el milenio, y va a haber asesinos y prostitutas, o sea que todavía se van a poder poner al servicio muchas cosas. O sea que todavía le va a poder dar gustico a la carne. Nada, eso es lo malo que nos han enseñado, hermano. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, ¿cierto? Entonces, muy importante. Qué grave para los que siguen sin conocer o entender el tiempo, miren, y propósito. En el propósito está toda esa mala enseñanza que nos han dado, que no es propósito, hermano, sino que nos han mal enseñado. De su única visitación para redimirnos. Él no vino sino una vez en relación con el pecado. Entregó su vida, fue humillado. Y eso tiene valor eterno. Por eso predicamos y la gente se sigue convirtiendo al Señor. Y es salva. Es muy terrible porque siguen enseñando las cosas que la Biblia, usted ve cómo las deshace. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso es muy importante. A los redimidos. Así que esa cuestión que les dan, esa esperanza que les dan a los judíos, de que yo he escuchado debates, más aún, todos los judíos del planeta Tierra están esperando un Mesías para que los redima. Eso lo sabemos todos. No existe en la Biblia. No existe en la Biblia. ¿Y sabe quiénes son los que más le meten eso a la cabeza? Todos los pastores cristianos. De que el Señor sí va a venir a redimirlos. No existe en la Biblia. Muéstremelo en la Biblia. Muéstremelo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no existe. Todo lo que hablaba venía Cristo a cumplir. Pero eso lo vamos a ir viendo cómo se van deshaciendo las cosas. Así que tanto, esto es muy importante, a los del Antiguo Testamento como a los del Nuevo Testamento se nos compartieron las buenas nuevas del Evangelio de redención, porque a eso vino Él, a redimir, tanto los del Antiguo como los del Nuevo a redimirnos, y su poder, como es
para siempre, tiene validez eterna. Por eso cogía a los de atrás y cogía a todos los de adelante. Muy importante. Y ambas buenas nuevas, ambos evangelios, porque hermano, el Antiguo Testamento eran las buenas nuevas, lo dice la Biblia, era el evangelio igual que el nuevo. Más aún, el nuevo evangelio es el mismo viejo evangelio, el mismo, simplemente que este revelado, el otro estaba oculto, el otro eran sombras. ¿Por qué? Porque el Señor se prefiguraba en millones y millones de animales que murieron, que lo representaban a Él. El sumo sacerdote lo representaba a Él. El lavacro lo representaba a Él. El tabernáculo era una representación de Cristo. Entonces, ojo, y los dos evangelios, que es lo que vamos a ver ahorita, ahí me perdonan si no me ordené bien, si uso primero un versículo que otro, como sin entendimiento, no importa. Bueno, porque a veces no tenemos el entendimiento, pero lo más importante es que ahí están. Que vamos a ver cómo ambos evangelios, tanto el nuevo como el primer evangelio, incluyen el día de retribución. Muy importante, que nunca se nos enseñó. Hebreos 4:2, porque también a nosotros, está hablando los del Nuevo Testamento, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? Los del Antiguo Testamento. O sea que a los dos se les predicó las buenas nuevas. Sino que ellos, por eso dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se quitará, el velo de la ley. El velo de la ley. O sea que ellos tenían el Evangelio en el Antiguo Testamento, pero es que se salvan por el Evangelio del Antiguo Testamento, o mejor dicho, el Primer Testamento. Tanto lo hemos usado que es difícil que sacar eso de la mente. Porque el antiguo, lo que hay es un antiguo pacto y un nuevo pacto, pero Antiguo Testamento no hay. Primer Testamento, que es el mismo Segundo Testamento, pero revelado. Entonces, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o la buena noticia, o el Evangelio, como a ellos, a los del Antiguo Testamento. ¿Pero qué pasó? Pero no les aprovechó el oír la palabra. Y Señor, pero ¿cómo les iba a aprovechar si no tenían el Espíritu Santo? Pero tenían al Señor que los guiaba, tenían a los profetas que les hablaba, tenían al Señor disciplinándolos constantemente. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hermano. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron, o sea, en los del primer pacto. Los del primer testamento. Pedro dice en Hechos 2:14, mire, esto es muy importante que vamos a ver, ojalá que el Señor me dé la claridad para traducirlo, o sea, porque yo mismo me enredo, pero bueno, Pedro dice en Hechos 2:14 que el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era la confirmación de que estaban en los postreros días, ya lo vimos, él les dice, no estamos borrachos, como ustedes están diciendo, es la hora tercera. Si estuviéramos en la hora tercera, podrían decir que estamos borrachos. Ya a esa hora se emborrachaban. Ya los discípulos no se emborrachaban, pero muchos sí, seguro. Por eso dicen, hermano, que yo no lo creo, pero los que crean lo contrario no es que se van a condenar por eso, ni uno tampoco. Que cuando el Señor convirtió en la fiesta el agua en vino, no, que eso era jugo de uvas. Imagínense en una fiesta, usted se toma el primer vaso y el segundo, vaya para el baño. No, hermano, el Señor habla de mosto, habla de que eso les traía felicidad, pero habla de que no. Por ejemplo, el Señor acusa a los levitas cuando entraron al tabernáculo en Levítico capítulo 10, verso 1. Dice que el Señor les había prohibido que entraran borrachos. O sea, que ellos podían beber, pero no podían entrar a ministrar al Señor borrachos. Eso lo dice Levíticos capítulo 10, exactamente, sin pensar en nada ni traducir nada, lo dice literal Dios. Ya en el Nuevo Testamento, como ya usted no entra al templo de Dios, sino que usted es el templo de Dios, usted no puede tomar, ni yo tampoco. ¿Sí ve? La hermosura. Ellos, cuando iban a entrar al templo de Dios, que era el tabernáculo, no podían tomar. Entonces,
Dios los acusa de que a lo mejor estaban borrachos, por eso los mató a Nadab y Abiú. Pero como nosotros somos el templo de Dios, siempre vamos a estar metidos en el templo de Dios, no podemos tomar, así de sencillo. Mire qué fácil. Entonces, Pedro dice en Hechos 2:14 que el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era la confirmación de que estaban en los postreros días, y lo dice, que esto es lo que habló Ezequiel, lo dice claramente a partir del verso 14, creo que es, Hechos 2:14. Dice que no están borrachos, sino que esto es lo que había hablado el profeta Joel, y habla de dos cosas: del derramamiento del Espíritu y del juicio o la ira de Dios, o el día de retribución. ¿Sí ve? Esto está en todas partes. Nunca nos lo enseñaron, porque exaltaron al Israel del desierto como la niña de los ojos de Dios, como el reloj de Dios, como todo lo que se predica, eso es para allá, falso, antibíblico. El Señor acabó con todo eso. Entonces, de que estaban en los postreros días. Y que el próximo evento a ocurrir, lo dice claramente a partir del verso 14, sería la destrucción de Jerusalén, del verso 16 en adelante. Ahí lo dice claramente: sangre, fuego y vapor de humo, exactamente lo que el Señor les habla en Mateo 24, 29 al 32. Es muy importante porque aquí vamos a ver algo que no nos han enseñado tampoco, y está en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros vienen y nos enseñan el Nuevo Testamento y nos quedamos ahí. No, hay que ir al primer testamento. ¿De dónde sale eso para poder entenderlo? Este primer propósito, mire, todavía estamos en el primer propósito que comenzamos hace 3 o 4 semanas. Todavía estamos en terminar la prevaricación, porque la ira de Dios viene ahí es donde se generó. Porque ellos tenían que cumplir una medida que los padres nunca la iban a cumplir, porque el Señor no iba a venir en el primer testamento, sino en el segundo. Entonces, este primer propósito de terminar la prevaricación de las 70 semanas de Daniel nos sigue sorprendiendo. Por eso es que no hemos avanzado. Gracias a Dios que no hemos avanzado. Que si no, no hubiéramos perdido todo esto, hermano. Y vale la pena. Mire, nos sigue sorprendiendo. Miremos lo que citó Pablo de Isaías, y también está en Deuteronomio, también está en Jeremías, respecto a hablar en lenguas. Mire, Primera de Corintios 14, 21, en la ley, Deuteronomio. Y también lo cita Isaías, porque él cita Isaías. Está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a los judíos, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Si usted se va para el primer testamento, va a encontrar versículos en donde Dios le dice que ya que no escuchaban su palabra, que lo habían desechado a él, que no obedecían su palabra, él les iba a hablar a través de otros que cuando hablaban pareciera que, por ejemplo, hoy nos va a dar la enseñanza un chino. ¿Qué entiende usted? Tartamudeo, así lo dice el Señor. Exactamente. En la ley está escrito, que vamos a entender algo muy maravilloso, que nunca se había entendido. En otras palabras y con otros labios, o sea, con los labios de unos impíos, hablaré a este pueblo. Porque ¿quién era ese pueblo? El reino de Dios en la tierra. Ok. Con otros labios significa otros pueblos que no es mi pueblo. Hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés les habló en lenguas, porque era lo que Dios había prometido a través de Isaías y a través del primer testamento, a través de Jeremías, que les iba a hablar en lenguas y que no lo oirían. Él les habló en lenguas, Él les habló en 15 lenguas el día de Pentecostés. 15 lenguas. Y solamente se convirtió entre 1000 y 5000 y unos cuantos más, y el resto desecharon. Ojo, ni aún así me oirán, dice el Señor.
la llegada de las lenguas era una confirmación de la próxima destrucción de Jerusalén. O sea, eso que hablaron en diferentes lenguas era una confirmación. ¿Qué fue lo que les dijo Pedro? Esto que ustedes están viendo, que les estamos hablando, y ustedes son 15 naciones en ese momento. Léalo en el verso 5, de allí para adelante, verá que hay 15 naciones diferentes. 15. Y cada uno hablaba un idioma diferente. ¿Y sabe qué? Cuando hablaron los discípulos por el Espíritu Santo en otras lenguas, todos ellos le entendieron en su propio idioma. No, es muy importante. ¿Y qué fue lo próximo que le dio que iba a venir? Sangre, fuego y vapor de humo. O sea, que las lenguas era una señal, como lo había profetizado el primer testamento para ellos, de que vendría destrucción. Muy importante. Aunque para muchos creyentes sea un nuevo concepto. Es la verdad, ¿cierto? Okay. Jeremías 5:15, mire lo que dice. Aquí es donde yo le digo si los ordené o no los ordené bien, no importa. Somos limitados, hermano. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice el Señor. Gente robusta, gente antigua, bien antigua. Gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablar. Eso fue lo que pasó cuando fueron los asirios, eso fue lo que pasó cuando fue Nabucodonosor con Babilonia, y eso fue lo que pasó cuando vinieron los romanos. Exactamente. En otra lengua. Y ni así oirán, porque cuando usted va a estudiar lo que dice Flavio Josefo, cómo ellos malinterpretaban todo, cómo se levantaron profetas y de un momento a otro se levantó un profeta, no, el Señor me dijo que Él los va a salvar. Y entonces cuando vino este general que estaba por allá en un país de ellos, en una de las provincias, estaba ese general a cargo de esa provincia, Galo, se vino y estuvo ahí unos días y se fue. Entonces ellos dijeron, no, ahí fue cuando uno de los profetas dijo, no, el Señor me dijo que nos los iba a entregar y que los iba a acabar a todos, y salieron y los acabaron a todos. ¿Cómo interpretó el pueblo eso? Dios está con nosotros. Oh. Y el Señor les está hablando en otras lenguas, con otras lenguas y con otros labios. Mataron 6.000, mataron a Galo y los 6.000 soldados romanos, los mataron a todos, no quedó ni uno. ¿Y cómo interpretaron eso? Dios está con otro, y fueron y los que estaban a favor de Flavio Josefo, que no, más bien entreguémonos, más bien, quedaron por el piso. Entonces, muy importante, porque es que hay que leerlo todo, hermano. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Mire, todo eso lo tenemos aquí en Deuteronomio 28:49, Isaías 28:11 y Jeremías 5:15. Solamente cogí esos versículos. Hechos 2:4. Mire lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ojo, no, esto no se refiere a lo que usan hoy en día los pastores en las iglesias legalistas. Ok, porque si no, entonces no vamos a entender la profecía, no vamos a entender los propósitos ni el tiempo de la visitación del Señor. Nada que ver. Idiomas, 15 idiomas, y por eso lo menciona uno por uno. Y por eso le dice, nosotros no estamos borrachos aquí taraleando palabras, no, todos ustedes nos están escuchando. Y habían 15 naciones. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, es muy importante. Dice en el 1 Corintios 14:22, así que, mire esta palabra tan importante. Así que las lenguas son por señal, hermano. Eran una señal hace 2000 años. Eran una señal. ¿Pero para quién? Mire para quién. Hoy en día es una señal para la iglesia. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice lo contrario, que las lenguas eran para los incrédulos judíos. Mire, ¿qué es lo que dice Pablo? No sé si lo dice la Biblia. Así que las lenguas son por señal, no para los hijos de Dios.
No, Señor, ¿cómo así? Eso es lo que nos han enseñado siempre. Sino a los incrédulos judíos. Eso es lo que Dios había profetizado en Isaías, en Jeremías, a través de Moisés, de que les iba a hablar en otras lenguas y que así no entenderían. Los 3.000 entendieron, los 5.000 entendieron, pero 1 millón y tanto no entendió. Más los millones que hoy en día no han entendido. Importante, lo que dice la Biblia. Muéstreme en dónde dice que es una señal para los hijos de Dios, para los creyentes. Muéstremelo, no existe. Por eso, exactamente. Sí, para todos los que no eran hijos de Dios. ¿Ya? Pero Dios les había dado señal y ellos no entendieron. Unos sí, 3.000 se convirtieron, 5.000, pero la gran mayoría no. Es muy importante, muy importante. Entonces, hablar en lenguas era un signo profético que apuntaba a la destrucción de Jerusalén. Y vamos a desarrollarlo. Así que Pablo cita Isaías 28, mostrando que Isaías había profetizado acerca del don de lengua. Mire sobre lo que profetizó Isaías, el evangelio de Cristo completo, el don de lenguas, y de algo mucho más, muy caliente, muy caliente. Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Entonces, al leer el resto de Isaías 28, a partir del verso 11 hasta el último verso 20 y tanto, esta profecía de Isaías, vemos que además de las lenguas, mire que esto es muy importante, es profecía que se tenía que cumplir. Isaías predijo también la apostasía, predijo también la venida del Mesías y predijo también el día de retribución, el juicio de Dios sobre los judíos. Ahí está, todo el evangelio. En Isaías 28, ahí está. Y eso fue lo que Pablo citó. Y Pedro, por supuesto. Es exactamente lo que profetizó Daniel, ya lo vemos, que lo dice Pedro en Hechos capítulo 2. Joel, que está profetizando Daniel, Pedro de Joel. Daniel, ya vemos que lo profetizó del 9 al 12. Moisés lo profetizó, ya vamos a ver, capítulo 28. Y Jeremías lo profetizó, ahí vimos el capítulo 5. Hay varios pasajes de Isaías 28 que hablan de estos 4 puntos: las lenguas, la apostasía, el Mesías y el día de retribución. ¿Sí ves lo importante? Ahí están esos 4 puntos. Vamos a mirarlos. ¿Sabía usted que cuando Dios le dio las buenas nuevas del Evangelio en el Antiguo Testamento, estas buenas nuevas incluían maravillosas bendiciones? Ahí están, 15 bendiciones. Pero también incluían el día de retribución, maldiciones, pero un día de acabose completo. Deuteronomio 28:49. Mire lo que dice Deuteronomio 28:49. Desde el país más lejano del mundo, esta es la versión Dios hablado, el Señor lanzará contra ti con la rapidez de un águila en vuelo. Hay una nación que es representada siempre por el águila. Ellos pusieron ese símbolo del águila allá en Jerusalén, en el templo. Lo dice Flavio Josefo. Dios mismo lo iba a lanzar. Miren, el Señor lanzará contra ti, contra los judíos,
con la rapidez del águila en vuelo, una nación cuya lengua, miren, lenguas, él le iba a hablar, en otra lengua le iba a hablar, así lo dice, o idioma que no entiendes. Muy importante. Entonces, según Hechos 2:14, Pedro dice que los postreros días de Israel habían llegado. El Señor profetiza a través de Isaías y de Deuteronomio y de Jeremías de que le venía a hablar en lenguas y en lengua. Que la era judía, según dice Pedro, había terminado. Y Jerusalén sería barrido en una nueva inundación. O sea, ya había sido inundado en Babilonia. Pero esta inundación, como dice Daniel, una parte dice que inundación de gente armada, para dar paso a la nueva creación de Dios. Y en Génesis 49:10, claramente, él venía a honrar al Padre y a glorificar al Padre, pero venía como rey. Así que Pablo dijo que el don de lenguas era una señal para los incrédulos judíos de su próxima fatalidad. Eso es lo que profetiza Pedro. El mismo día de Pentecostés, Pedro profetiza el día de la ira de Dios. Entonces, las lenguas, ya lo vimos, Isaías 28:11, estos son los 4 puntos que habla Isaías 28 sobre las buenas nuevas. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, que fue cuando vino Babilonia y por supuesto cuando vino Tito con los romanos, en extraña lengua. Apostasía. Isaías 28:13, la palabra pues le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Cuando usted busca los comentarios sobre este lenguaje que se usa acá, es que Dios les habló de todas las maneras como a un niño. Le hablaba un poquito, le hablaba otro poquito, le hablaba por línea, le hablaba por verso, de todas las maneras Dios se acercó para hablarles como a niños y no quisieron. Eso es lo que está profetizando. Y cuando vino Cristo, pues más aún Dios mismo hablando. Verso 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. 15. Ustedes afirman, hemos hecho un pacto con la muerte y un convenio con el sepulcro. Esto es lo mismo que los acusa Ezequiel, creo que es capítulo 10, de que ellos decían, mande lo que mande Dios, no nos va a venir mal. No nos va a venir mal porque nosotros tenemos un pacto y no nos va a caer nada y no vamos a morir. Ahí cuando el Señor le manda juicio. Entonces, ese juicio fue Babilonia, después este otro juicio. Entonces, para que cuando venga el terrible castigo, entonces dice, hemos hecho un pacto con la muerte, o sea, que no morirán, ellos no morirán, y un convenio con el sepulcro, para que cuando venga el terrible castigo no nos afecte, ¿sí ven? Como se burlaban del Señor. Conseguimos refugio a base de mentiras y escondedero mediante el engaño. Talmud. Aquí está profetizando no exactamente Babilonia, sino Cristo, porque ahí habla de la piedra, la roca, el fundamento que le iba a poner en Sion. Ahí sigue. Es muy claro, hermano. Hay que cogerlo. El Mesías. Pues mire, el Mesías. Versículo 16. Por tanto, el Dios, el Señor Yahweh, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, Jerusalén, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Cristo. Vemos que está profetizando del primer siglo. Y la señal eran las lenguas. Retribución. Verso 17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel. A cordel significa voy a tomar la medida hasta que me dé.
Y acuérdense que ya estudiamos que ya le dio la medida, lo dice Mateo 23:32, que ellos, esa generación del primer siglo, eran los que daban la medida perfecta del pecado más grave que se haya cometido en el planeta Tierra, matar al Hijo de Dios. Entonces, y ajustaré el juicio a cordel, o sea, todo será por medida, que la medida no la habían dado. Y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Cuando se habla de granizo, Flavio Josefo lo explica, las piedras de un talento. ¿Cuánto es un talento? Bueno, mucho. No sé si son 500 kilos. Usaban una máquina y tiraban esas piedras que se veían pequeñas, pero donde pegaba, tumbaba los muros. Eso lo explica Flavio Josefo. Entonces, y granizo barrerá el refugio de la mentira, porque ellos estaban refugiados en la mentira, estaban engañados, habían levantado profetas que decían, no, ya el Señor nos dio la victoria, ya matamos a él, y todo el mundo les creyó. El refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, o sea, eso de que no van a morir, pues sí van a morir, y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase, mire, o sea que sí van a morir, el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Profetizando con la venida de la piedra, el fundamento, Cristo, verso 19. Luego que comience a pasar el turbión, la ira de Dios, os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Entonces muchos se preguntan, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque, mire lo que nos hemos preguntado nosotros. Pero ¿cómo así, Señor? Seamos sensatos. ¿Cómo tú dices que va a haber un juicio, una tribulación cual nunca la ha habido? ¿Cómo comparas tú 1.100.000 personas con la tercera parte que va a morir y con la tercera parte de la tierra y con los millones que se llevó el diluvio, Señor? No, porque esto era una operación extraña para Dios, barrer a su propio pueblo. Israel era el ejército del cielo en la tierra. El templo era el cielo mismo en la tierra. Dicen que el cielo y la tierra se juntaban en el tabernáculo y en el templo. Hay que entender estas cosas, así de sencillas, pero muy profundas. Entonces, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Y mire lo que dice. Verso 21, porque el Señor se levantará como en el monte Paresín, cuando mandó a David acabar con los filisteos. Como el valle de Gabaón, lo mismo hizo David, se enojará para hacer su obra, mire, pero ya para no para ir a matar enemigos, no, su propio pueblo, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Entonces, muy importante, hermanos, de que claramente desde el primer testamento el Señor está hablando de que Él, profetizando de que cuando viniera la roca, la piedra, el fundamento, cuando viniera Cristo, Él le iba a hablar en lenguas a la nación. Así lo profetizó Isaías, así lo vemos con Jeremías, así lo vemos. Usted lea a ver Jeremías 5:15 y lea los versículos antes para que vea que dice exactamente lo mismo que Isaías 28. Entonces, y dice Pablo que las lenguas eran por señal a los judíos incrédulos y por supuesto a todos los de esa época. No era por señal a la iglesia. Y vemos cómo el Señor dice de que les iba a hablar en lengua, y cuando vino, por supuesto, Roma, eso fue lo que se cumplió a plenitud. Y se cumplieron esos 4 puntos de Isaías 28 con la venida del Mesías, que fue las lenguas, les iba a hablar en otras lenguas y que no lo iban a recibir, no lo iban a oír. Ojo, porque según Flavio Josefo,
Él mismo dice de él, que él les insistió y les insistió con amor, que más bien se entregaran, que Tito le había prometido de que si se entregaban no iban a morir. O sea, nada, antes ¿sabe qué trataron de hacer? Coger a Flavio Josefo y matarlo. Él le iba a hablar en otra lengua y ni así. Entonces, lenguas, apostasía, el Mesías y la ira de Dios o el día de retribución cumplido totalmente en el Evangelio de la gloria de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado.